aparte de ese orden o por escala, ¿qué es el turismo? Porque claro, te has dicho, no, una ley turística, perdona, lo que hay es una ley de consumo, hay una ley de industria, hay una ley inmobiliaria, hay una ley de recursos humanos o del trabajo, ¿verdad? Que un marco laboral que determina cuáles son los convenios colectivos en turismo y fuera del turismo. Entonces, claro, el turismo queda un poco penetrado o enlazado con otras actividades económicas que bien porque es reciente o bien por su complejidad es muy difícil de agarrar y de regular, de incentivar y de tal. Y al final lo que tienes es un conflicto de intereses entre una racionalidad que, digamos, que es la que surge del ciudadano y de los profesionales que miramos el turismo de una manera, y luego el orden gubernamental, ideológico y de valores que imponen otros sistemas o otras toma de decisiones que entran en conflicto con esta iniciativa. Bueno, pues son un montón de cosas, ¿eh? Yo algunas, voy a responder algunas. Eso es lo que me ha sugerido, ¿verdad? Sí, no, pues muy bien, un montón de cosas, eso está muy bien. A ver, ¿qué me pregunto? Bueno, vamos a decir, ¿cuál es mi punto de partida? Mi punto de partida es que si mi hija de 12 años se acerca y me dice, mamá, ¿qué es el cáncer? Yo le digo, uff, qué lío. Pues mira, es muy complicado, hija, porque es unas células, ¿qué tal? ¿Y cómo se...? Pero si mi hija de 12 años se acerca y dice, mamá, ¿por qué hay cubos de basura en la puerta de un hotel? La gente general dice, porque todo es un desastre. Porque los políticos no hacen su función. Entonces, mi labor fundamental en la vida es, en las aulas, es tratar de decir, oye, que no, o sea, dejar a un lado esta imagen de esto no funciona porque quienes están trabajando ahí son un desastre. Porque yo no soy un desastre y trabajo en estas cosas. Esto no funciona porque esto es complejo. Entonces, en general, la gente tiene una alergia brutal a la complejidad y se siente mucho más cómoda cuando tú, en vez de decirle, mirad, esto es conflictivo, genera demandas, no hay una solución, no hay una solución en mayúsculas, hay caminos, intentos, algunas cosas salen bien y dejan también sus cuestiones negativas. Esto a la gente le provoca una incomodidad brutal. Entonces, lo normal es que te digan, así no se puede. Bueno, pues así, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, digamos que la pelea contra la imagen de la sencillez como científica, como la clave de la ciencia, esa está en la base, ¿no? ¿Cuáles han sido en realidad mis preguntas de investigación? Mi primera pregunta fue ¿qué hacen los gobiernos en materia de turismo? Entonces, al final llegué a construir la imagen de los instrumentos, que es de utilidad, por ejemplo, para muchos investigadores en Latinoamérica que están haciendo tesis sobre qué han hecho sus gobiernos en materia de turismo. Por lo menos ordenas, tienes categorías, empiezas por algún sitio y dices, bueno, pues relacionado con planes, con programas, leyes, instrumentos financieros, van poniendo y eso les permite encontrar lo que me permitió a mí, encontrar una lógica y decir, efectivamente hay fases, hay momentos distintos que tengo indicadores para decir, oye, que sí que son diferentes, ¿no? Pero esa es una pregunta que se me ha quedado vieja, porque, bueno, ya sé lo que han hecho en materia de turismo, en mi país lo sé por lo menos. Y claro, nosotros también nos olvidamos continuamente, es que España es el gran destino turístico. Porque Estados Unidos no cuenta como destino turístico, porque tiene otra lógica. Y Francia también funciona con una lógica muy diferente, ¿no? Entonces, del resto del planeta, este es el único sitio en donde tiene sentido la política turística y de hecho se mantiene. Es decir, que cuando yo veo que están haciendo en otros países, veo que están imitando en un porcentaje muy alto lo que se está haciendo aquí. Con lo cual, la pregunta de qué hacen los gobiernos en materia de turismo, tengo una respuesta. La siguiente pregunta es muy difícil, porque a mí ¿qué me gustaría responder? Me gustaría cómo podríamos ayudar a que se hicieran mejor las cosas. Pero esta es una pregunta totalmente infantil, naif. ¿Cómo podríamos ayudar? Esto no es científico. Y entonces la siguiente pregunta es cuál es la relación entre la tensión que existe entre la lógica del poder, que es básica para comprender la acción pública en la materia, y la ilusión de la razón
que es un argumento que yo ayer lo comentábamos, que no solamente conquista a los investigadores, es que a un político le dices que un cuadro de mando integral le va a solucionar los problemas de gestión de su personal y te compra el cuadro de mando integral y te paga 1 millón de euros por poner en marcha el cuadro de mando integral, que evidentemente no soluciona casi nada. Digamos que incorpora algo de racionalidad, que a lo mejor quita algún problema, pero... Entonces, es verdad que ante la complejidad, ante el hecho evidente de que no es sencillo porque trabajamos intentando solucionar conflictos que generan los privados porque tienen visiones distintas, principios distintos, como podemos, ante eso, pues la ciencia es, sobre todo las técnicas, entre comillas, son muy alentadoras, ¿no? A mí también me encantaría poder decir, oye, pues si aplicas este sistema de planificación participada, te garantizas que lo vas a hacer bien. Que sería maravilloso. Pero yo creo que eso no es posible. No es posible. Entonces, yo creo que lo que hay que... Esto no significa tampoco que yo crea que la formación no vale. Claro que vale. Claro que vale. Porque tú tienes que hacerlo. Tampoco puedes como político decir, como es muy difícil, no hago. Es bastante frecuente. Como esto es muy difícil, no hago. No, es que tienes que hacer. Porque es tu papel social, hacer. Entonces, si cuando haces, combinas en tu cabeza y tienes gente en tus equipos que saben varias técnicas, que están formados en distintas cosas, que son capaces de aplicar, de montar un grupo de discusión para extraer los diferentes discursos sobre un tema, otros que son capaces de generar estadísticas que te permiten establecer puntos que te dan información, otros que saben hacer dinámicas de participación para... Eso mejorará la calidad de tus decisiones y decisiones de más calidad dan mejores políticas, porque todo esto, lo que sí es verdad, es que tú miras otros países y dices, pues lo hacen mejor. Lo que ocurre, que esto también lo hablábamos ayer, yo siempre digo, cada vez que alguien me dice, bueno, pues lo que hay que hacer es tener un sistema de decisión sobre política urbana como Finlandia. Digo, pues estupendo, nos traemos el sistema de decisión de política urbana y a los finlandeses. Y si viviéramos en Finlandia, aquí, o sea, aquí de esta isla, desplazas a su población, la llenas de finlandeses y pones el sistema de gestión de política urbana, te funciona. Pero si en esta isla dejas a su población y traes el sistema de gestión universitaria anglosajón, pues no funciona. ¿Por qué? Pues porque los sistemas sociales y administrativos responden a las lógicas contextuales. Entonces aquí el problema es, yo cuando mis alumnos dicen, los gobiernos son malísimos, digo, tú les votas. Tú les votas. Cuando un gobierno que pone en riesgo su supervivencia, cambia la actuación. Ahora, si la población no tiene memoria, le da igual, si el gobierno ha planteado un plan de desarrollo sostenible, incumple, pero sigue ganando, pues yo también seguiría incumpliendo. Porque la lógica no es... Entonces, ¿cuál es mi pregunta? No sé. En este momento no lo sé. Pues me interesa, lo que me interesa realmente es, primero, esta idea de la complejidad no como algo malo, sino como algo sustantivo, algo que no se puede separar no de este fenómeno, de ningún fenómeno que incorpore, yo qué sé, que incorpore al ser humano. Es que a mí me parece que esto es común a muchos ámbitos, ¿no? No creo que... Y a partir de ahí, pues yo creo que mejor les vendría a los decisores públicos tomar conciencia de todas estas dificultades que seguir pensando que algún día van a tener un programa informático o una técnica de planificación participativa, me da igual, porque la herramienta me resulta indiferente, que les va a solucionar sus problemas, porque no lo creo. Bueno, pues estamos ya cerca de la hora de comer y voy a ser breve. Yo creo que es una buena pregunta la primera que se hizo, de por qué no hay un máster en gestión hotelera. Pero llevaría 2 o 3 conferencias a responder a la pregunta, porque habría que hablar de los distintos niveles que hay en la administración y que la universidad es un ámbito educativo, que se relaciona o no se relaciona con el mercado de trabajo, bla, bla, bla. Entonces, lo dejamos para otro. Digo que es un tema interesante, pero que necesita un montón de matices. Sin ánimo de alargar, porque es viernes turístico y realmente es viernes, hay un tema
no sé si es teórico o metodológico, que has planteado que en un momento has hablado de las políticas turísticas como instrumento y has hecho un matiz que me ha dejado planchada, que he dicho, las que se implantan, claro. Y entonces a mí lo que me interesa aquí es el tema del ritualismo. Y las políticas turísticas en España están llenas de ritualismo, es decir, los políticos presentan un plan de no sé qué que no se pone en marcha, o presentan un plan de no sé qué que se desarrolla en un 10%, una ley que pisa la anterior, que a su vez pisaba la anterior. Bueno, con las subvenciones a lo mejor no hay tanta confusión. A lo que voy es que el hecho de que tú hables de políticas turísticas como las que se implantan y no hablemos de las políticas turísticas que nacen zombies, o no sé cómo llamarlo, sí, que donde lo que hay, debido a la dimensión conflictiva que a veces tienen los problemas que se quieren supuestamente intentar resolver, a veces lo que hay es ritualismo puro y duro, incluso en los casos en los que los actores que lo ponen en marcha no sean conscientes de que están haciendo ritualismo. Entonces, te plantearía en qué medida hablar de políticas turísticas como aquellas que se implantan, pues entonces no veríamos las políticas turísticas zombies, ¿no? Y esas llenan los medios de comunicación y seducen a los ciudadanos, a los hoteleros, a los políticos, y no van a ningún lado. No son realmente instrumentos en el sentido en el que tú has querido matizar que se implanta. Entonces, esto es un temazo. Vale, pero lo podemos hablar en la comida, no, pero vale. Digo que me dejó planchada lo de las que se implantan. Es que se implantan muy pocas. Estamos llenos de ritualismo. Pero claro, o sea, esto tiene que ver con dos ideas que también han salido. Una es con la democracia mediática, que una de sus lógicas es que lo que sale por la tele existe y luego la realidad no tiene nada que ver, que es una cosa misteriosa. Y la segunda, con lo que hablábamos ahora de la memoria, del comportamiento ciudadano hacia el rendimiento real de sus gobiernos. Pues que nuestro país es muy bajo. Nuestros ciudadanos realmente están mucho más orientados a la promesa de lo que van a hacer que a la comprobación del rendimiento de lo ya hecho. Y esto es cultura política del país. Yo creo que tiene su explicación. De hecho, es todavía peor en países donde la democracia es todavía más joven y la cultura cívica media todavía tiene más dificultades, ¿no? O sea, yo siempre que voy a Latinoamérica digo, tenéis los mejores documentos de planificación de la tierra. De verdad, o sea, vosotros buscad el plan de política turística de Argentina. Es que no se puede hacer mejor que eso, de verdad, no es irónico. Es espectacular. Vamos a implantar. ¿Por qué? Pues porque lo que tú llamas ritualismo es la lógica política, que es la primera piedra antes de las elecciones, que todo el mundo dice, ¿cómo es posible que los ciudadanos se crean que van a tener hospital cuando cada 4 años se pone la primera piedra en el mismo sitio diciendo que va a haber un hospital? Es curioso. Pues se lo creen. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos los 4 años siguientes se olvidan del hospital y confían en las promesas. ¿Cuándo cambiará eso? Cambiará. Yo no tengo ninguna duda, cambiará. ¿Por qué ha cambiado en otros espacios? Porque cuando aumenta la conciencia ciudadana de que lo importante de los gobiernos no es solo el debate ideológico y la puesta en escena de la lucha entre principios, sino el rendimiento real, entonces siempre hay ciudadanos pendientes de algo. Tú dices, ¿por qué funciona? ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, en Estados Unidos? Que a mí me impresiona. Es que en Estados Unidos no hay ni una sola política o programa, por pequeña que sea, que no esté publicada en una web en su totalidad, cosa que aquí, vete tú a buscar, vete a hacer investigación sobre políticas turísticas de algunas comunidades autónomas, que no encuentras ni un papel, que a veces te mandan por fax, una cosa tremendo, y de esa página, eso es una página interactiva, en donde siempre hay un ciudadano chalao que está mirando a ver si es verdad que las alcantarillas, porque hay de todo entre la gente. Entonces, en el momento en que tú cambias la lógica y lo que tienes es una ciudadanía
que trabaja más en democracia por rendimientos, que dice lo importante es no solo que tú ganes y gobiernes y que gobernando mantengas tu propia dinámica de guerra cultural, de guerra ideológica, de principios, de que hagas cosas, porque para eso estás. Entonces, en el momento que la ciudadanía controlara, pues los políticos controlan. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los políticos? Los políticos llegan y hacen el plan y yo creo que ellos pretenden implantarlo, pero es que no han pensado que ese plan necesitarías, pues no sé, poner a trabajar en él a 20 personas bien formadas, específicas, pero no tienes capítulo 1, no puedes contratar a nadie. Entonces ese plan recae, además en ese plan pone que se tiene que coordinar turismo con cultura y con medio ambiente, y no se coordina ni blas. En realidad la coordinación implica una jerarquía de poder, es complicada de... Entonces al final el político se desespera también y dice, yo de verdad siempre trabajo con mis alumnos diciendo, no, nunca penséis mal de un político, porque ya pensáis suficientemente mal. Pensad bien, pensad en el mejor político o la mejor política del planeta, que lo está intentando hacer, que realmente lo está intentando y llega con estas dificultades. ¿Y quién va a implantar esto? Ah, no, nosotros, mira, es que nosotros tenemos esto y esto. Pásaselo a promoción. Promoción dice, no, es que nosotros tenemos que esto, tenemos al empresariado que está... Bueno, pues pasa el tiempo y ve y dice, mira, nada, esto no se va a implantar, como que pasan los presidentes. Entonces, realmente, los temas de implantación, esto sí que hay un ámbito teórico también específico, son muy complicados, hay estudios... hay investigación concreta sobre las dificultades en los contextos públicos de poner en marcha acciones innovadoras o poner en marcha acciones y punto. Y evidentemente, pues, pero yo tengo muy claro que una política pública no es un documento, esto lo tengo muy claro. Un documento es una carta a los Reyes Magos, es una declaración de principios, es un programa electoral. Una política pública es un señor en una ventanilla que dice, no, esta subvención no te la puede dar tu hotel porque tu hotel no cumple la característica 3. Esa es una política pública. Porque sí, esto también, ojalá las palabras cambiaran el planeta. Digo que le tenemos que dar otro nombre a todas las supuestas políticas públicas que luego realmente nos implantan. Bueno, lo que hay que hacer es saber, digamos que si no pasan, es lo que nosotros decimos, si no pasa la fase del diseño y llega a la fase de implantación, es una protopolítica. Vale. Es un intento de política. A veces son importantes, porque a veces contienen ideas que luego se desarrollan más adelante. Pero si no pasa esa fase, pues entonces, porque la idea básica del concepto de política pública es que sea una herramienta que pretenda solucionar problemas públicos. Los problemas solo se solucionan con acciones. Pero en parte, hoy han venido aquí algunos trabajadores del Ayuntamiento de La Laguna con quienes estamos hablando y están interesados en que desde la Cátedra de Turismo desarrollemos un plan director. ¿Qué pasa también en algunos lugares, quizás difiere un poco de lo que estás planteando? Hay gestión, pero no hay política. También. Claro, gestión hay, porque los hechos se gestionan y hay trabajadores y hay funcionarios. Pero no se sabe, nadie sabe muy bien nadie sabe muy bien en ciertos municipios. Hay política, pero no hay. Siempre hay política. Bueno, vamos a ver, hay política, pero no hay una política consciente, no hay, entonces se trabaja un día de una manera, otro día de otra, no hay ese documento, un poco eso en parte es lo que nos piden, y ese documento dentro de esta complejidad del turismo, lo importante es que exista. No que sea el mejor, porque tampoco es muy difícil conseguir el mejor plan, pero que exista una hoja de ruta compartida, digamos que se encuentre un consenso que pueda, a partir de ahí, iluminar la política, la gestión pública a nivel ya mucho más cotidiano, ¿no? Que quizás es otro de los dilemas en los que nos sí, es verdad, o sea, en los temas de implantación siempre se habla de que hay que combinar dos perspectivas. Uno, que la decisión sea mala, inexistente y que en cambio la base funcione, o al revés, ¿no? O sea, que es verdad que
Pero bueno, que estamos simplificando un poco por... Pero sí, hay muchas veces que tú tienes trabajadores formados con ganas de hacer cosas, con ganas de modificar, y lo que tienes son unos decisores que no quieren tocar. Pero claro, esto es la política por excelencia, es el status quo, es la política, o sea, que no quieren hacer cambios pues porque hasta ahora les queda muy bien, para eso son decisores. Han llegado ahí por eso, ¿no? Entonces es que... La legislación es inútil y ornamental precisamente porque lo que piensa que la cosa siga trabajando. Precisamente porque hablamos de representación de intereses. Sí, claro. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos.